Muy buenos días. El día de hoy eh, voy a dictar la clase relacionada al tema agentes físicos. Eh, Primero, presentarme. Soy la doctora Natalia Tueros, médico rehabilitador desde hace ya muchos años, con alguna experiencia, al igual que mi maestro, el doctor Casma, en la especialidad. El día de hoy la clase tiene por intención hablar un poco, compartir un poco algunos conceptos que están relacionados a estos instrumentos que son muy característicos dentro de nuestra prescripción y en el ámbito en el cual nosotros como médicos rehabilitadores nos desenvolvemos, ¿no? No es una clase, no pretende ser una clase de física, de química propiamente, sino aplicar de repente algunos conceptos que están muy relacionados, muy orientados a nuestra especialidad y a los aspectos de salud. Bien, entonces vamos a proceder con las diapositivas que se han preparado. A ver, un minutito. Se ve bien, ¿no? Sí, doctora. Bien, un minutito, por favor. Bien, antes de iniciar con las definiciones correspondientes al tema, es importante que nosotros nos orientemos o nos ubiquemos dentro del contexto que es nuestra especialidad. Medicina física y rehabilitación, ¿no? En sus inicios estuvo orientada básicamente al aspecto recuperativo, ¿no? Al aspecto recuperativo. Quiere decir que cuando ya un paciente era portador, obviamente, de una secuela, de una discapacidad que le condicionaba esta deficiencia, que tenía el paciente, que se había identificado en el paciente, era referido a nuestra especialidad. Sin embargo, con el avance de los años, los estudios que se han venido realizando posteriormente y los avances tecnológicos, se le dio otro enfoque a la especialidad, ¿no? Tanto es así que en la actualidad nuestra especialidad ya no solamente se posiciona en el aspecto recuperativo del paciente propiamente, o rehabilitador, valga la redundancia, de una patología, sino también se le da una orientación o tiene una intención preventiva, resultando intervenir de una forma primaria de repente como una opción terapéutica, o mejor dicho, como una intención previa, ¿no? A la posibilidad de poder desarrollar una patología específica, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, muchos médicos, pediatras, muchos de ustedes que probablemente lo van a hacer en un futuro, identifican que los pequeños tienen cierta debilidad ligamentaria o lo que le llamamos síndrome de hiperlaxitud. Entonces, en este caso, pues el médico refiere a este paciente a un servicio de rehabilitación. ¿Por qué? Porque en una forma preventiva
¿no? Lo que se pretende es el adecuado fortalecimiento muscular, el mejoramiento de repente de los patrones posturales para evitar que a un futuro, cuando este niño sea ya un adulto mayor, pueda desarrollar en mayor intensidad o una severidad mayor un problema degenerativo articular, ¿no? O pueda también, debido a las características propias de su contextura, pueda desarrollar algunos defectos posturales, ¿no? Que pueden verse incrementados, ya que en un inicio estos pueden ser fisiológicos, ¿no? De repente ahí sí ustedes saben que existe un valgo fisiológico y que este se va corrigiendo conforme va creciendo el niño. Sin embargo, si este niño es una persona obesa, un niño obeso, ¿no? Y se mantiene así en su juventud, adultez, probablemente si hay factores externos como posturas inadecuadas, actividad física de repente que incremente este defecto, puede él desarrollar con mayor frecuencia también este tipo de patologías, ¿no? También la especialidad ha tenido una intervención secundaria, ¿no? Considerándosele también como una opción o una alternativa de tratamiento para muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de enfermedades sistémicas como la artritis reumatoidea, probablemente somos una alternativa también para manejo conjunto con un reumatólogo, quien probablemente en el momento inicial agudo de la enfermedad pueda indicar el tratamiento farmacológico correspondiente. En un determinado momento que ya ha podido controlar esto con los fármacos específicos, probablemente la interconsulta rehabilitación sea, de hecho, una decisión muy acertada, ya que nosotros de repente en algún momento vamos a reemplazar, ¿no? Alguna medicación, ¿no? Para evitar la presencia de alguna sintomatología específica, como puede ser pues dolor, como puede ser de repente deformaciones, ¿no? Que se pueden ver o se pueden presentar en este tipo de patologías cuando no se aborda en una forma integral, ¿no? Ya que ustedes saben que la rehabilitación no solamente considera pues lo que es la parte de terapia física, sino también va a tener una intención muy dirigida y muy específica, complementaria a la terapia física, que es donde vamos a hablar de estos agentes físicos, y es la terapia ocupacional, ¿no? Donde probablemente se le va a indicar pues las ayudas ortéticas adecuadas para controlar este tipo de posibilidades como pueden ser las deformaciones que se van a presentar en estos pacientes. Y la clásica, que es la intervención terciaria, que es la que todos conocemos, ¿no? Cuando un paciente probablemente ya es portador de una patología específica, ¿no? Como una secuela, por ejemplo, después de una lesión medular, entonces este paciente no tiene otra opción más que acudir a un servicio de rehabilitación donde se le va a indicar de repente algunos agentes físicos y un programa de rehabilitación integral para poder hacer que este paciente recupere o mejore las capacidades remanentes que tiene debido a la lesión que ha sufrido en médula. Bien, seguimos. Ya. ¿Cuáles son los objetivos específicamente dentro de la terapia física? ¿No? Con algunos compañeros de ustedes en la práctica ya hemos hablado, ¿no? Y en la primera clase ustedes han hablado de que rehabilitación, pues una especialidad multidisciplinaria e interdisciplinaria, ¿no? Cuenta con la ayuda de lo que es la terapia física, la terapia ocupacional, el apoyo de repente de psicología, de terapia de lenguaje, de neuropsicología, ¿no? De servicio social, inclusive de enfermería, qué sé yo. Entonces, nosotros vamos a hablar específicamente de lo que es la terapia física. ¿Y cuáles son los objetivos de esta terapia? ¿No? Que se basa en el uso de los agentes físicos que vamos a exponer. Básicamente, prevenir la disfunción articular, ¿no? La disfunción articular.
a recuperar las capacidades funcionales que se puedan haber perdido o repotenciar el remanente de estas. Lograr la máxima independencia en las actividades de vida diaria. Disminuir los tiempos de discapacidad. Ustedes han hablado que existe la posibilidad de tener una discapacidad temporal, ¿no? Entonces, estamos abocados a disminuir estos tiempos. Reducir el uso de fármacos, ¿no? Que tiene relación con lo que hemos mencionado, que en algún momento la especialidad tiene una intención, pues, recuperativa, ¿no? Dentro de lo que es como una alternativa de tratamiento también, que va a reemplazar al uso de estos agentes farmacológicos, ¿no? Y obviamente prevenir la cronicidad y la recurrencia de enfermedades que puedan ser, pues, permanentes, digamos, ¿no? O que se tiene que hacer un mantenimiento, ya que una recuperación total no vamos a lograr. Tenemos también que tener claro qué cosa es un agente físico, ¿no? Terapéutico, básicamente, ¿no? Hay definiciones que las engloban en estos términos que están frente a ustedes. Es un elemento físico, natural, que puede ser el agua, la luz o un elemento físico artificial como las corrientes eléctricas, que son utilizadas en un tratamiento que va a intervenir sobre un proceso patológico o una enfermedad. Otras definiciones también pueden decir que es un vehículo de energía que puede provocar modificaciones en las células, tejidos u órganos y desencadenar una serie de efectos biológicos. En el tiempo que yo tengo desarrollando esta especialidad, yo he podido concluir que un agente físico es todo estímulo externo, ¿no? Natural o artificial, que aplicado sobre un cuerpo o una superficie va a producir una respuesta, ¿ok? Y los agentes físicos, básicamente, que nosotros utilizamos dentro de nuestra especialidad, son agentes físicos no ionizantes, ¿no? ¿Por qué son no ionizantes? Porque no van a provocar cambios o variaciones dentro de lo que es la constitución de las estructuras celulares, ¿no? No hay ionización atómica dentro de esas estructuras, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos de estos agentes físicos? Básicamente, disminuir el dolor, obviamente esto como una consecuencia al tratar de controlar los procesos inflamatorios que se puedan evidenciar. Consecuentemente, vamos a ver que esto va a recuperar o va a favorecer la recuperación de los tejidos y va a mejorar la funcionalidad de las estructuras o los segmentos que puedan estar comprometidos, ¿no? Vamos también a lograr disminuir de repente el uso indiscriminado de medicación. Con esto se va a disminuir o se va a prevenir también los tiempos de disfunción articular, por lo tanto, los tiempos de evolución de una enfermedad o de un tiempo donde nosotros evidenciemos de repente ciertas discapacidades. ¿Ok? ¿Qué son agentes físicos? Los agentes físicos pueden ser naturales, habíamos mencionado, o artificiales, ¿no? Dentro de los agentes físicos naturales tenemos pues el uso de la energía solar, ¿no? Que es conocida como helioterapia, el uso del agua del mar, ¿no? Como talasoterapia, las propiedades de los diferentes climas, climatoterapia, el uso o recomendación de las aguas termales, crenoterapia, la indicación de fangos mineromedicinales, ¿no? Que se le conoce como peloidoterapia, y el uso del agua, ¿no? Hidroterapia. Y de agentes físicos artificiales, que son básicamente los que vamos a desarrollar. Son aquellos agentes físicos, ¿no? Que han sido desarrollados al transformarse distintos tipos de energía, ¿ok? Dentro de estos tenemos pues el uso del calor, ¿no? Del frío, de las radiaciones, ¿no? Que vamos a ver con los diferentes equipos que vamos a describir,
también todos los efectos mecánicos, y dentro de estos vamos a considerar, por ejemplo, a la cinesiterapia o kinesiterapia, que es la terapia del movimiento, ¿no? Vamos a tener también las terapias manuales, que están muy de moda en la actualidad, que es una técnica manual, ¿no? Que moviliza de forma metódica los tejidos con fines terapéuticos, ¿no? Esta palabra, este término deriva de, de unas, de términos griegos, ¿no? De escuelas griegas. Tenemos también la tracción, que busca distraer los espacios intervertebrales, porque esta se aplica sobre la columna vertebral y lo vamos a ver más adelante, así como también eh, tenemos pues el uso de las corrientes eléctricas, ¿ok? Vamos a empezar hablando un poquito acerca de el uso del agua, que se le conoce como hidroterapia. El uso del agua se fundamenta básicamente bajo estos dos efectos. Vamos a tener un efecto mecánico, ¿no? Que está basado en un principio físico, no sé si ustedes lo recordarán, esto alguna vez lo hemos escuchado en el colegio, el principio de Arquímedes, que dice que cuando un objeto se sumerge en forma total o parcial dentro de un líquido, este va a experimentar pues un empuje hacia arriba, igual al peso del líquido que se ha desalojado. Es por eso de que el cuerpo, digamos, flota, ¿no? Y por lo tanto, al disminuir aparentemente su peso, el movimiento también se facilita. Por eso tiene un efecto mecánico. Y tiene un efecto térmico también, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo son nuestros equipos y generalmente trabajamos, generalmente digo, porque esto también vamos a hablar un poquito, trabajamos con agua caliente, ¿no? Y se transmite el calor por un principio también que es físico, que se llama convección, ¿no? Y este principio dice que el calor se va a producir a través del movimiento, ¿no? Del líquido o un gas también podría ser en contacto con el cuerpo que tiene que está sumergido dentro del agua y que tiene una temperatura diferente, ¿no? Estos son los equipos de hidroterapia que lo vamos a ver ahora en el hospital. Este es un tanque de Havard, ¿no? Acá, como pueden ver ustedes, se ve mi cursor, ¿no? ¿Se ve el cursor? Sí, Sí, doctora. doctora. Y ya, esta es una camilla donde ingresa el paciente muchas veces en decúbito dorsal, u otras veces pueden ingresar sentadito también si hay un adecuado control de tronco. Estos tanques tienen estas estructuras que vemos aquí. En este tanque de Havard están de color azulino y en este tanque de Whirlpool está de color plomo. Esto tiene una salida por aquí que le da un efecto de fuerza a la salida del agua, es decir, es una turbina, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez ustedes han visto un jacuzzi. El agua sale por aquí con un efecto, ¿no? Y tiene un efecto de relajación, ¿no? Porque ejerce un hidromasaje sobre la superficie, pues, que está sumergida, ¿no? Eh, Generalmente en estos tanques, eh, por lo menos en nuestro hospital, generalmente entran 2 o 3 personas a la vez, son tanques grandes, ¿no? Bastante grandes. O en algunos casos, pacientes que no puedan mantenerse en posición sedente porque no tienen un adecuado control de tronco, pues tendrán que ingresar en decúbito sobre esta camilla, ¿no? Este tanque de Whirlpool, ¿no? Tenemos así, son más pequeños y son o para miembros superiores o para miembros inferiores, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y obviamente, si usted quiere abordar estructuras, pues columna, por ejemplo, tendrá que entrar a este tanque. Si usted quiere coger una rodilla, probablemente va a tener que entrar también a este tanque. Si usted quiere atender una muñeca, puede hacerlo aquí, un tobillo también, ¿no? O una rodilla va a ser un poco difícil porque el paciente no se va a poder parar dentro de este tanquecito, ¿no? Entonces, lo más adecuado sería entrarlo al Havard.
Vemos aquí también, bueno, lo que es la hidroterapia. De repente el uso de los tanques es un poco más inactivo en cuanto a la intervención del paciente. Sin embargo, en la piscina terapéutica hay mayor posibilidad de que el paciente sea más activo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos haciendo entrenamiento en marcha en una paciente que aparentemente tiene una paresia o una disminución de la parte motora de un hemicuerpo, ¿no? Que en este caso es el lado izquierdo, al parecer, ¿no? Y lo asumimos por la postura que tiene el brazo, ¿no? Y porque también vemos aquí que en el tobillo tiene una pesita, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando de repente en movimientos activos, que vamos a hablar también eh, resistidos, ¿no? Estamos colocando peso y estamos también haciendo el movimiento, venciendo la resistencia que obviamente por principios de física nos ofrece el agua. Por lo tanto, probablemente este ejercicio no solamente, o esta actividad dentro de esta piscina, no solamente tiene como intención mejorar el movimiento, sino también fortalecer un poco la musculatura, ya que estamos haciendo un ejercicio activo resistido. ¿Ok? Aquí vemos un pequeño que está también en la piscina, ¿no? Se le están trabajando de repente algunos rangos articulares, ¿no? Me impresiona que es un problema neurológico por la postura de la manito y por la flexión de la rodilla también, ¿no? Entonces, probablemente acá estemos trabajando de repente lo que es el tono, ¿no? El tono, que ustedes saben, puede ser o incrementado, que puede llegar hasta la espasticidad, o disminuido, que puede ser la flacidez, ¿no? Pero en este caso me impresiona por la postura que hay un tono incrementado, ¿no? Y aquí un movimiento, pues, activo propiamente, probablemente esté haciendo fortalecimiento o mejorando rangos articulares de la estructura de miembros inferiores, ¿no? Porque vemos que está pataleando, ¿no? Impresiona que está pataleando. Bien, entonces vean ustedes cómo aquí la hidroterapia nos ofrece la posibilidad de trabajar movimiento, fortalecimiento muscular, rangos articulares para favorecer el movimiento, obviamente, ¿no? Este es el tanque de Hubbard que les mencionaba de miembros inferiores, ¿no? Entonces, si yo quiero abordar una rodilla, eh, no logro ingresar hasta estos niveles. Entonces, probablemente lo voy a tener que introducir al Hubbard, ¿no? Y aquí vean ustedes más o menos cómo se trabaja con lo que es un tanque de miembros superiores. Bien, generalmente se emplea agüita caliente. Bueno, el fundamento que tiene el uso del agua sobre el organismo son estos tres que están aquí descritos. El principio físico por el cual nosotros tenemos una respuesta favorable en su indicación para este tipo de casos, ¿no? Eh, Digo que el agua generalmente se utiliza con agua caliente, ¿no? Y los rangos de temperatura los tenemos aquí, pero como ven ustedes, no es una temperatura fija, sino hay un rango, ¿no? Hay un rango sobre con el cual podemos jugar, tanto para miembros inferiores como para miembros superiores, o si estamos de repente en una piscina terapéutica, ¿no? O en un tanque de cuerpo entero, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, vamos a ver que hay algunas contraindicaciones, ¿no? Algunas contraindicaciones para el uso del agua. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en casos donde haya procesos infecciosos localizados, ¿no? Como la presencia de un absceso, una herida muy profunda, donde haya de repente exposición ósea, ¿no? Infectada, va a ser complicado de repente que utilicemos este agente físico, porque obviamente tenemos que ir primero también considerando el tratamiento para este tipo de lesiones, ¿no? No se descarta en su totalidad, ya que, por ejemplo, en el caso de pacientes lesionados medulares que son portadores de úlceras de presión, este,
a veces de grados muy severos, ¿no? Se les indica hidroterapia, ¿no? Pero tenemos que trabajar en conjunto con el cirujano plástico, con el mismo cirujano de repente, porque después de haber ingresado a la hidroterapia, este paciente tiene que entrar pues a un proceso de curación, ¿no? Donde de repente se debride, se seque bien la herida, se le pongan las sustancias pues que correspondan, ¿no? Entonces, en algunos casos es una contraindicación relativa, ¿no? En otros puede ser una contraindicación absoluta. Hay que considerar el estado general del paciente, el compromiso general que pueda tener el paciente, ¿no? Donde sí es una contraindicación que generalmente la utilizamos, la tenemos en cuenta como absoluta, es la presencia de micosis, sea en piel, sea uñas. ¿Por qué? Como ven ustedes, muchas veces ingresa no solamente un paciente, ¿no? Ingresa varios pacientes a la vez. Entonces, va a ser un poco complicado que, que usemos indiquemos este tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a predisponer al contagio de este tipo de problemas, ¿no? Entonces se considera una contraindicación absoluta, ¿no? Ahora, si es que nosotros estuviéramos en un centro privado donde se nos garantiza que vamos a eliminar todo el agua, vamos a desinfectar el tanque, vamos a cambiar el agua, vamos a usar sustancias antisépticas, entonces, pues puede ser una opción. Por eso es que se considera muchas veces en el caso de los pacientes medulares, ¿no? Que sí tenemos que tener la precaución de que vamos a cambiar el agua, que vamos a ofrecer todas las condiciones higiénicas correspondientes, ¿no? Para seguridad del paciente que se está atendiendo y de los que vendrán. Aquí vemos, ¿no? También un pacientito que está siendo trabajado por el terapista en un ejercicio pasivo, le está haciendo la movilización. Aquí vemos a un paciente que también está trabajando de una forma activa, él solo está haciendo su movimiento. Y aquí vemos también ejercicios mixtos de repente por parte o asistidos por parte del terapista y la colaboración del paciente, ¿no? Esto es seguro que muchos de ustedes, si es que no son todos, han ido alguna vez a un gimnasio, ¿no? O en casa a veces también lo tenemos, una caminadora, ¿no? Esta es una caminadora dentro de una estructura que permite almacenar agua, ¿no? Y este equipo le llamamos hidrotrack. Entonces aquí nosotros lo que pretendemos es trabajar o mejorar los aspectos de la marcha, ¿no? Obviamente, para yo indicar este agente físico, HydroTrack, eh, tenemos que tener un paciente que ya tenga rangos articulares adecuados en miembros inferiores, ¿no? Consideremos tobillo-pie, rodilla, cadera, ¿no? Y que tenga, pues, eh, eh, una función motora adecuada de toda lo que es cintura pélvica, ¿no? Porque si no, el paciente se nos va a caer. Es prácticamente una caminadora dentro del agua, ¿ok? Es de gran ayuda, es de gran ayuda. Nosotros en el hospital de policía lo tenemos, pero en la actualidad, pues, lamentablemente, están detenidos en su uso porque hay que dar siempre a estos equipos mantenimiento y lamentablemente no se ha hecho, pero tengo entendido de que se están haciendo las, las compras correspondientes, ¿no? Probablemente ya en tiempos muy, muy próximos volvamos a contar con ellos, ¿no? Pero es una excelente opción para trabajar todo lo que es marcha. ¿En qué caso vamos a indicar el agua, ¿no? En el caso que tengamos, pues, como habíamos dicho, lesiones inflamatorias o cuadros inflamatorios que desencadenen procesos de dolor, cuando tengamos que abordar lesiones de nervios periféricos, ¿no? O lesión de partes blandas, como puede ser muscular o ligamentarias, lesiones neurológicas,
que nos condicionen básicamente limitación en los rangos articulares o en los movimientos específicos del segmento comprometido, ¿no? Entonces, en todos estos casos, nosotros vamos a poder indicar el uso del agua como una opción terapéutica. Ya habíamos hablado, cuando hay enfermedades cardiovasculares, ¿no? También hay que tener mucho cuidado, ¿no? Puede considerarse una indicación relativa, ya que podemos indicarlo, pero con el agua de repente un poquito más fría. Recuerden ustedes que los ambientes donde vamos a trabajar con aguas calientes se va a concentrar el calor y probablemente tienda a subir también un poco la presión arterial. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene una presión arterial inestable, no sería una indicación muy recomendable, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Y en el caso que existan lesiones, como habíamos mencionado, de micosis o heridas infectadas, ¿no? Son indicaciones, o perdón, son situaciones en las que tenemos que tener cuidado y precaución y consideración de todo el contexto que trae el paciente para poderlo indicar. Pasamos a otro agente físico, que es el uso del calor, ¿no? Como un agente terapéutico. En el caso del calor, en el caso del calor, nosotros vamos a considerar que este puede ser indicado como o clasificado, digamos, de dos formas. Uno, por su profundidad de acción, teniendo en cuenta que nuestros agentes físicos pueden ser de acción profunda o de acción superficial. Llamamos de acción profunda cuando el calor va a penetrar a planos profundos, que inclusive pueden llegar hasta periósteo, ¿no? De 3 a 5 centímetros de profundidad desde la superficie que vamos a aplicar, ¿no? Y superficial cuando la penetración del calor es menor de 1 centímetro. Y aquí dentro de esta también tenemos las modalidades que son el calor seco y el calor húmedo. El calor seco están dados por las lámparas de infrarrojo y el calor húmedo están dados por las compresas húmedas calientes, que seguramente las van a reconocer ahora que las veamos, y la parafina. ¿Ok? Otra clasificación también del calor es por el tipo de transferencias de calor. Aquí ya entran a tallar algunos conceptos de física. Como yo les mencioné, no es una clase de física, pero sí es necesario que recordemos estas cuestiones que son generales, ¿no? El calor que se transmite por un contacto directo, llamemos así, un intercambio termal. Yo tengo una compresa caliente, ¿no? O una parafina que la pongo sobre una superficie, de repente una rodilla, una muñeca, qué sé yo, y voy a transmitir el calor de esta compresa o de esta parafina a la estructura o a la zona que la estoy aplicando. Y eso se hace por un principio que se llama conducción. El agua, por ejemplo, que ya hemos conversado, transmite el calor, ¿no? A través del movimiento que se genera, ¿no? Con el movimiento que se va a realizar dentro del agua, de la estructura, o también del flujo del agua que sale a través de la turbina, ¿no? Y esto es a través de un principio que se llama convección. La conversión es básicamente un principio físico que es una energía que se convierte en calor, ¿ok? Un minuto, voy a enchufar mi computadora. Entonces, vemos aquí, tenemos como representantes de este principio físico, por ejemplo, el ultrasonido, que lo vamos a presentar dentro de un momento, que es para mí, es uno de los agentes físicos más fieles, llamemos así, dentro de lo que es los programas de rehabilitación que podemos elaborar. Tiene muchos beneficios, ¿no? Y pues pueden ser utilizados solos o de repente combinados con otros agentes físicos. Y la diatermia de onda corta o microondas, que prácticamente en la actualidad ya prácticamente no se usa mucho. Y tenemos el efecto fototérmico, que está dado básicamente por la luz infrarroja, ¿no? O la luz ultravioleta, ¿no? Que tiene un principio físico que se basa en la radiación, ¿no? Térmica.
¿Cuáles son los efectos fisiológicos del calor? ¿No? Nosotros buscamos disminuir el dolor, básicamente, o sea, lograr analgesia. Eh, el calor va a producir vasodilatación. Y al producir vasodilatación va a haber un incremento del flujo sanguíneo sobre la zona que se está aplicando. Va a haber un incremento del metabolismo local también sobre la zona que se va a aplicar. Va a favorecer la extensibilidad del colágeno, por lo tanto el movimiento también se va a hacer un poquito más flexible, va a facilitar el movimiento. Va a haber una relajación a nivel de los aspectos de la fibra muscular, ¿no? Entonces va a aliviar las contracturas, va a disminuir el tono de repente también en muchos casos y va obviamente a disminuir la rigidez articular que se va a ver comprometida con estos dos aspectos, como es el tono y las contracturas musculares. Aquí tenemos las compresas húmedas calientes que habíamos dicho que es calor superficial, ¿ok? Miren ustedes, estas son las formas, generalmente se aplican así, ¿no? Y usualmente las aplicamos entre 10 a 20 minutos, eso va a depender pues del ambiente donde nosotros estemos y la temporada en que estemos, ¿no? Cuando es verano, se concentra más el calor, dura más caliente. Cuando es invierno, obviamente se enfría más rápido, ¿no? Esto es lo que vamos a ver ahora en el hospital, es un tanque compresero. Se introducen las compresas que tienen un gel en su interior y que absorbe el calor de este tanque que está lleno de agua caliente, ¿no? Este es un material impermeable, se saca, se escurre, se coloca sobre una toalla y se coloca sobre la zona que usted quiere tratar. Aquí hay un cuadrito, ¿no? Que nos ilustra un poco respecto a la fisiología de cómo vamos a transmitir este calor y lo que se va a buscar con este, ¿no? La vasodilatación, que es uno de los objetivos que va a desencadenar pues todos estos efectos, ¿no? Acá tienen las diferentes formas, tamaños, ¿no? Las indicaciones, ¿no? Indicaciones. La indicación básicamente, analgesia, relajación muscular, se puede utilizar como una medida previa también para facilitar ejercicio, para facilitar los masajes que vamos a hacer, para hacer estiramientos o trabajar pues con algunas estructuras a través de movimiento, ¿no? Con algunos equipos a través de movimiento. Las contraindicaciones, obviamente, dermatitis, heridas abiertas, procesos infecciosos como abscesos localizados, ¿no? Sobre estas zonas no se recomienda utilizar este tipo dar este tipo de indicación. Zonas donde haya insuficiencia vascular periférica, por ejemplo, en piernas donde veamos que hay varices dilatadas, ¿no? O zonas donde haya alteración de la sensibilidad, ¿ok? Acá vemos cómo se coloca en el cuello, sobre una rodilla, en la región lumbar, ¿no? Dorso lumbar, y aquí tienen las formas que pueden tener sus compresas. Esto muchas veces se puede reemplazar en casa, ¿no? Con a veces una telita, la planchan y la ponen sobre la zona que quieren tratar, una botella de agua caliente, una bolsa de agua caliente, ¿no? Se puede reemplazar en una forma artesanal, llamemos en casa, ¿no? Aunque ahora hay muy frecuentes, venden estas compresas que inclusive ya no contienen en su interior el gel de silicato que absorbe el calor, sino tienen semillas que se meten estas compresitas al microondas, seguramente muchos de ustedes pueden tener en casa, ¿no? Y también producen calor superficial. Recuerden ustedes que es calor superficial porque la temperatura no va a penetrar por más de 1 centímetro por debajo de la piel, ¿no? Tenemos aquí la parafina, que también era una forma de calor superficial. Vean ustedes, esta es una cera, ¿no? Un alcano, un hidrocarburo, que viene así en forma sólida y en este tanque, en un determinado punto de fusión, se convierte en líquido, ¿no? Luego, vamos a aplicarla bajo dos técnicas, que puede ser la inmersión, o sea, sumergir la manito dentro del tanque, como vemos aquí, o el embrochado, ¿no? Vamos pincelando la zona que queremos tratar. Por lo tanto, este agente físico o esta cera va a generar un guante así que va a concentrar el calor, ¿no? Obviamente esto se cubre con una
bolsa plástica para concentrar más el calor y se envuelve en una toallita. Al término de unos minutos se enfría también y se va sacando así de esta forma, ¿no? Como se ve aquí. Eh, entonces, la forma de aplicación es bajo esas dos modalidades, que es la inmersión o el embrochado, y el tiempo generalmente de aplicación, al igual que las compresas húmedas calientes, va a variar de acuerdo a la temperatura ambiental, pero generalmente oscila entre 10 a 20 minutos también, ¿no? Las indicaciones, obviamente, eh, como una medida previa para facilitar el movimiento, el estiramiento o la movilización. Abordar en estados donde evidenciemos contracturas o rigideces articulares, ¿no? Y hay contraindicaciones también, vean ustedes aquí, obviamente con mucho cuidado en pacientes que tengan intolerancia al calor, que hayan problemas en piel, ¿no? Presencia de heridas, sobre zonas donde existan cicatrices, también hay que tener mucho cuidado, puede que estas zonas sean más sensibles y podamos quemar al paciente, ¿no? Zonas donde hayan procesos infecciosos, alteraciones de la circulación periférica y alteraciones de la sensibilidad, ¿no? Y llegamos a la indicación del hielo, que se llama crioterapia, ¿no? Generalmente utilizábamos antes el hielo, solamente reconocíamos su beneficio en situaciones de secuelas traumatológicas, ¿no? Alguien se caía en los partidos de fútbol, si alguien se caía, lo pateaban, qué sé yo, y se indicaba el hielo, ¿no? O esos sprays, ¿no? Aerosoles que son fríos, ¿no? En la actualidad se ha visto de que su efecto es bastante bueno, no solamente en los procesos agudos, que también pueden ser parte de un estado crónico, ¿no? Por ejemplo, en una artritis reumatoidea, ¿no? Donde vemos pues una mano flogótica con signos de mucha inflamación, entonces podemos indicar una compresa fría, ¿ok? También nos puede ayudar, ¿no? En una circunstancia donde de repente hayamos intervenido quirúrgicamente una rodilla, ¿no? Y haya habido demasiada manipulación y esa rodilla esté muy flogótica también, con muchos signos inflamatorios, también la aplicación del hielo nos puede ayudar en los estadios iniciales, ¿no? Entonces aquí también tenemos un cuadrito que nos va a orientar cuál es el efecto fisiológico que se presenta con el uso de la crioterapia, ¿ya? A diferencia del, de la termoterapia, ¿no? Que va a incrementar el flujo, hay vasodilatación y produce el incremento del flujo sanguíneo, aquí vemos que hay vasoconstricción y hay disminución del flujo de sangre, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que el hielo también debe usarse con precaución porque te puede quemar, ¿no? Si lo dejas por mucho tiempo, sobre todo no le explicas al paciente cómo debe ser usado, porque cada paciente puede tener una reacción distinta también. Aquí tenemos los aspectos fisiológicos, ¿no? Va a tener un efecto primario que va a disminuir la temperatura local. Esto va a condicionar una respuesta antiinflamatoria y analgésica consecuentemente. Va a controlar el edema por vasoconstricción localizada. Va a disminuir a un espasmo muscular, ¿no? Y obviamente se desencadena pues todo este proceso de la disminución de la permeabilidad celular, del metabolismo celular y por lo tanto el control del edema de la zona que estamos tratando. Generalmente la forma de indicar, la indicación precisa es utilizarla dentro de las 72 horas producido el evento agudo que podamos observar, ¿no? Eh, generalmente se indica entre 5 a 10 minutos, ¿no? Sobre la zona que usted quiere tratar. Colocarla sobre la zona que usted quiere tratar 5 a 10 minutos dependiendo de la tolerancia del paciente, haciéndole hincapié de que cuando él ya comience a sentir como que ya está anestesiado y que no siente nada, lo retire porque ya podemos irnos al otro extremo y causarle una lesión tipo quemadura, ¿ok?
La forma de aplicarla es a través de las bolsas de hielo, las bolsas de hidrocoloide frío, los sprays químicos, ¿no? Que son los conocidos que se empleaban en medicina deportiva. Y una de las técnicas también para poderla aplicar no solamente es en forma estática, ¿no? Sino también eh, utilizarla de forma activa, combinando el movimiento con esta superficie fría, ¿no? Y eso se le llama criocinética, un masaje helado, llamemos así, ¿no? Entonces, un masaje helado, ¿ok? Las indicaciones también, fases agudas y las contraindicaciones, trastornos de la sensibilidad y problemas vasculares que podamos evidenciar. Dentro de lo que es la termoterapia profunda, aquí tenemos los tres eh, este, agentes físicos más conocidos, ¿no? El ultrasonido, que está aquí, la onda corta y el microondas, ¿no? Estos dos generalmente ya no los utilizamos mucho, ¿no? Más vemos la aplicación de este, que es eh, como les decía yo, para mí es uno de los mejores agentes físicos basados en el uso del calor profundo, ¿no? ¿Por qué le llamamos así? Porque el calor va a penetrar pues hasta la parte del periósteo, que generalmente puede ser hasta 5 centímetros de profundidad sobre la superficie de la piel, ¿no? Aquí tenemos los agentes electroterapéuticos, ¿no? O sea, usa la corriente eléctrica como agente, eh, digamos, base, así como el agua, así como el calor o el hielo, ¿no? Y tenemos aquí que reconocer esto también, que son términos de física, que tenemos corrientes eléctricas de alta frecuencia, de frecuencia media y de baja frecuencia. Aquí, para los fines prácticos de ustedes, lo único reconocer que estos equipos que hemos visto anteriormente, ¿no? Tanto el microondas como la onda corta, son corrientes eléctricas de alta frecuencia, ¿no? Y ya las corrientes de frecuencia media o de baja frecuencia son las corrientes básicas generales que conocemos, ¿no? Acá tenemos las de frecuencia media, la rusa, la interferencial, y de baja frecuencia, la galvánica, farádica, exponencial, el TENS, las diadinámicas. Esto para ustedes, bueno, es simplemente meramente informativo, llamemos así, porque esto ya es manejo propio de la especialidad. Pero ¿qué es lo que ustedes deben tener más o menos claro? Que las corrientes eléctricas, debido o de acuerdo a la frecuencia, ¿no? Seguramente cuando hemos estado en el colegio recuerdan que había corrientes triangulares, rectangulares, ¿no? De doble impulso, de un impulso, qué sé yo. Ya, cada una de estas corrientes tiene una característica de esas, que no es el motivo de la clase, porque eso es física pura. Lo único que tenemos que saber nosotros es de que hay corrientes, por ejemplo, específicas para dolor, ¿no? Que, por ejemplo, si yo tengo un cuadro muy doloroso, una de repente bastante buena para el manejo del dolor sería una interferencial, que es una corriente de media frecuencia o de frecuencia media. Si yo quiero, por ejemplo, estimular a un nervio, puedo utilizar una exponencial, ¿no? Un estimulante. ¿Ok? Que es una corriente de baja frecuencia, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero también utilizar, estimular de repente una ramita de mi nervio facial por una parálisis facial, de repente puedo indicar un TENS, que es una corrientita un poquito más superficial, más suave. ¿Ok? Eso es lo único que ustedes tienen que saber. Si yo quiero fortalecer un músculo después de repente de una cirugía plástica que me he hecho, ¿cómo le llaman ahora esto de que abdominoplastía o que te sacan los rollitos, digamos, ¿no? Que eso es manejo de cirugía plástica. Nosotros trabajamos mucho con los cirujanos plásticos de repente y podemos indicar dentro de nuestro programa, ¿no? Una corriente para también ayudar, no solamente a través del ejercicio, sino también con estos estímulos que son corrientes eléctricas, una corriente de, este, de frecuencia media, ¿no? Como una rusa, por ejemplo, ¿ok? Pero tener presente que ninguno de estos equipos, de este tipo de corrientes, me va a fortalecer un músculo si es que no lo acompaño también de una actividad, de un movimiento activo.
¿no? No, eso que yo puedo estar inmovilizada y me conecto todos los días a mi corriente para sacar o mantener mi tono y mi trofismo del músculo, no, no funciona así, ¿no? Es todo, tiene que ser equilibrado, ¿ok? Aquí vemos, ¿no? O cómo se utilizan las corrientes. Vean ustedes, tenemos los electrodos que se conectan en la zona que usted quiere tratar, ¿no? Aquí en la región cervical y hombro. Luego tenemos aquí en la región dorsolumbar. Y aquí tenemos una terapia combinada, que es el uso de la corriente y del ultrasonido a la vez. Igualmente aquí podemos ver, ¿no? Vean ustedes. Bueno, esto no lo vamos a ver porque ya como les mencioné un poco, como que ya no se está usando y llegamos al ultrasonido. El ultrasonido es una forma de calor profunda que basa su transferencia de calor o cómo se produce el calor, digamos, es a través de este principio físico que habíamos hablado que se llama conversión, ¿no? Obviamente, el ultrasonido que nosotros utilizamos es un ultrasonido terapéutico que oscila en estas dosis, digamos, de 0,5 a 3 MHz, a diferencia de los ultrasonidos diagnósticos, ¿no? Las aplicaciones, pues, del ultrasonido pueden ser, pues, de forma continua, ¿no? O de forma pulsátil, ¿no? Generalmente utilizamos los ultrasonidos continuos en procesos crónicos y los pulsátiles en estadios más agudos, ¿no? Eh, Pueden utilizarse generalmente a través de una técnica móvil, ¿no? O sea, el cabezal que hemos visto se va desplazando sobre la superficie que usted quiere tratar. La dosis de aplicación, ¿no? Puede variar entre 0,5 y 3 watts por centímetros cuadrados y la duración del tratamiento debe ser aproximadamente entre 5 a 10 minutos. Generalmente utilizamos menos dosis en estructuras pequeñas y mayores dosis en estructuras más grandes, ¿no? Si yo quiero tratar, por ejemplo, un dedito de la mano o del pie, utilizo 0,5, 0,7, 0,8. Si yo quiero tratar, por ejemplo, una cadera, probablemente utilizaré 1,5, quién sabe un poquito más, ¿no? Depende de mi equipo. Los efectos fisiológicos, también como ven ustedes aquí, va a tener un efecto térmico, ¿no? Por lo tanto, va a transmitir el calor a planos profundos. Esto va a condicionar, disminuir la rigidez articular, las contracturas musculares, va a incrementar el flujo sanguíneo de la zona, ¿no? Por lo tanto, muchas veces se utiliza también como un tratamiento conjunto en el manejo de heridas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que usted quiere es que granule más rápido esa zona donde hay una herida. Y pues obviamente la granulación va a de repente a acelerarse un poquito si es que hay mayor irrigación de esa zona, ¿no? Entonces también muchas veces combinamos un poquito la indicación de esto para el trabajo conjunto con los cirujanos plásticos, ¿no? Va a facilitar el movimiento por la extensibilidad del colágeno, ¿ok? Vean ustedes aquí la aplicación, ¿no? Se va desplazando, esto se llama cabezal. En la actualidad ya los equipos generalmente vienen ya con programas establecidos, ¿no? Con dosis establecidas que se van adecuando de acuerdo a la patología que usted quiere tratar. Las indicaciones interesantes como considerar en el caso de manejo de contracturas musculares, rigidez articular, liberación de adherencias, ojo, aquí no adherencias, llamemos, me operaron por decir del apéndice y se me han generado ahí unas adherencias, no, no, no. Llamamos adherencias, por ejemplo, después de un aparato de yeso, de repente del codo, ¿no? Que ha estado con un aparato de yeso por mucho tiempo. Cuando usted le quite el aparato de yeso, probablemente ese rango articular del codo está limitado. ¿Por qué? Porque se han generado alrededor de esa articulación algunas adherencias, ¿no? Entonces, nos puede ayudar un poquito utilizar este agente físico para liberar ese tipo de adherencias. Zonas calcificadas, por ejemplo, en el caso de la presencia de gangliones, ¿no? Ya ustedes saben qué cosa es un ganglión, para producir un efecto analgésico, ¿no? A través de la reducción del espasmo muscular y se va a manejar el dolor. Dentro de las contraindicaciones y precauciones que debemos de tener,
En la literatura no existen estudios que nos hablen fehacientemente de su contraindicación, ¿no? Pero ustedes saben que por precaución siempre no debe aplicarse sobre los órganos reproductores, por ejemplo, testículos, ¿no? De repente ovarios, ¿no? La zona de las mamas, por ejemplo, tampoco no sería muy conveniente aplicarlo directamente sobre esas zonas, ¿no? Eh, Procesos sépticos o vasculares, sobre las epífisis de crecimiento, sobre todo en niños, ¿no? Pero esto es relativo también, porque como si nosotros vemos o analizamos la indicación que hemos mencionado de la liberación de adherencias, muchas veces nos facilita bastante el trabajo, o sobre todo postfracturas en pequeños, ¿no? Y como no hay estudios fehacientes, la única recomendación es tener en cuenta que las dosis deben ser mínimas y las sesiones aplicadas con este tipo de agente físico también deben ser las mínimas, ¿no? Dos o tres, y de repente nos va a ayudar un poquito y en una dosis muy pequeña, muy mínima, eh, sobre las epífisis de crecimiento, ¿no? Sobre zonas donde existan implantes metálicos, ¿no? Por ejemplo, si tengo una prótesis o tengo una placa, un perno, tornillo, sobre esa zona directamente no, porque recuerden ustedes que el metal es un buen conductor del calor y como esto es calor profundo, obviamente podemos quemar al paciente, ¿no? Tampoco no aplicar muy cercana en mujeres gestantes, ¿no? Sobre todo cercanas a la zona, pues, de la pelvis, ¿no? O del abdomen porque, como hemos mencionado, tiene un efecto de vasodilatación y eso puede de repente dar inicio a la contractura, a las contracciones uterinas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en su indicación en este tipo de pacientes, ¿ok? No se han descrito efectos teratogénicos, pero ustedes saben muy bien que en una mujer gestante hay que tener todas las precauciones correspondientes, ¿ok? Acá tenemos algunas indicaciones, vean ustedes, sobre un tendón de Aquiles, una rodilla, la región maleolar, ¿no? Entonces, vean ustedes todo esto. Y llegamos al láser, ¿no? El láser. El láser es una palabra que se forma de esta traducción en inglés, ¿no? Eh, bueno, no sé hablar o pronunciar muy bien, pero ahí está escrito, ¿no? Y se fundamenta, el láser tiene un principio que se va a fundamentar en la amplificación luminosa, ¿no? Por estimulación, por emisión estimulada de la radiación, ¿no? Pero básicamente el láser es una emisión fotónica de gran capacidad energética. Inicialmente solo existían los láser puntuales, este tipo de acá, pero en la actualidad se han desarrollado debido a los efectos tan buenos que tiene este equipo, este agente, se han desarrollado este otro tipo de equipos, ¿no? Que nos permite aplicarlo por barrido de la zona, ¿no? Entonces, imagínense, como son puntos que se van a colocar con este láser, este es un puntero láser, entonces era imposible de repente atender una región lumbar, ¿no? Se perdía, se iba a perder, ¿no? Esta emisión fotónica, ¿no? De gran capacidad energética. Entonces, a través de este equipo se ha desarrollado, pues le llamamos láser cañón, y nos permite desarrollarlo, a ver, tengo más fotos, en forma de barrido. Aquí tenemos todos en forma puntual y aquí tenemos un láser de barrido. Vean ustedes aquí. Entonces es factible de poderlo desarrollar, ¿no? O aplicar sobre una zona más extensa, ¿no? Si vamos a tratar una zona pequeña, entonces utilizamos el láser puntero, como lo hemos visto, ¿no? ¿Qué efectos va a tener el láser? ¿No? Tiene todos estos efectos, ¿no? Vean ustedes, biótrofo estimulante tisular, efecto antiedema, flogótico, antiinflamatorio, analgésico, bioquímico, dieléctrico, ¿no? Por lo tanto, es una excelente opción, ¿no? Es una excelente opción. Nosotros en la práctica manejamos estoy, ¿dónde estoy? No sé, las varicosas. Ya, las indicaciones, ¿no? Procesos inflamatorios agudos y crónicos, problemas donde haya compromiso de estructuras nerviosas, manejo de úlceras varicosas, ¿no? Lesiones
osteomioarticulares, trastornos degenerativos, ¿no? Y las contraindicaciones, bueno, las que ya hemos mencionado, ¿no? Hace un momento. Recordar que el láser en la actualidad, ¿no? Los equipos han sido, digamos, la parte tecnológica los ha distribuido o los ha desarrollado teniendo en cuenta de repente de acción profunda o de acción más superficial, ¿no? Entonces, el láser, que es de una acción más profunda, más superficial, de repente le llamamos rojo visible, ¿no? Y va a abordar de repente problemas más de tipo superficial, ¿no? Y generalmente son de eh, helio el neón, ¿no? Generalmente estos van a regenerar tejidos, ¿no? Se utilizan para el tratamiento de repente de la ya complementario a dermatología, cirugía plástica, ¿no? También tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico, ¿no? Y se puede utilizar pues para planos superficiales o inclusive mucosas, ¿no? Y tenemos los láser que de repente son más de acción más profunda, ¿no? Que generalmente son de arsénico de galio y estos láser generalmente son los que aplicamos nosotros más en el hospital, los equipos que tenemos más en el hospital. ¿Por qué? Porque tienen una acción más profunda y por lo tanto tiene un efecto mayor de acción antiinflamatoria en planos profundos, ¿no? Los dos tienen, tanto el superficial como el profundo, tienen acción antiinflamatoria y analgésica, pero para, está, digamos, más indicado para procesos, patologías más severas, no tan superficiales, ¿no? Entonces, tienen efectos antiinflamatorios, analgésicos y consecuentemente también relajantes musculares, ¿ok? Tenemos, tenemos llegamos a magnetoterapia, ¿no? Magnetoterapia va a utilizar campos magnéticos que se basa en el uso de estos equipos, de la existencia de magnetos o imanes que van a ejercer campos magnéticos y van a tener diferentes efectos sobre el organismo, ¿no? Este es el equipo, esto se llama solenoide, parece un resonador, miren ustedes, ¿no? Y pues cuando recién apareció este equipo, pues decían que servía para todo, ¿no? Para todo, ¿no? Tiene, porque vean ustedes aquí sus efectos fisiológicos también, uf, para todo sirve, ¿no? Pero hay algo muy particular que en mi experiencia me ha permitido darle de repente una credibilidad o una intervención de repente más específica, ¿no? Este equipo se caracteriza porque no produce calor, ¿no? En planos profundos ni superficiales. Entonces nos permite, por ejemplo, ser utilizado mucho en la parte traumatológica, cuando usted quiere de repente favorecer la osificación o la cicatrización, de repente, llamemos, ¿no? Que esté comprometiendo la parte ósea también, ¿no? Entonces, acá también tiene algunas contraindicaciones que van a tener que leerlas ustedes, ¿no? En general, si ustedes revisan con detalle, pareciera que todo sirve para lo mismo, ¿no? Sin embargo, cada programa de rehabilitación es muy particular, ¿no? Y va a depender mucho del diagnóstico, aún siendo el mismo diagnóstico, del estadio en el que venga el paciente y obviamente cuál es el objetivo que usted quiere lograr con esta indicación, ¿no? Con este programa de rehabilitación. Acá tenemos sus efectos terapéuticos, sus acciones fisiológicas también, ¿no? Generalmente los equipos ya vienen estandarizados con programas, ¿no? Que van a oscilar entre 1 y hasta 25 Hz, ¿no? Hasta más de 25 Hz, ¿no? Tenemos aquí, llegamos a la terapia del movimiento, cinesiterapia también se le conoce, ¿no? Como cinesiterapia. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que existen ejercicios pasivos y ejercicios activos. Los ejercicios activos son los que generalmente, o los pasivos son los que generalmente yo, un médico o un terapista, va a realizar sobre la estructura que no tiene capacidad de moverse en forma activa voluntaria, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo,
¿no? Aquí el terapista le está movilizando la mano, la muñeca, ¿no? Aquí la licenciada igualmente está realizando el movimiento, igual que aquí, en miembro inferior, miembro superior. Y aquí tenemos el ejercicio activo. El ejercicio activo básicamente es el ejercicio que va a realizar el paciente en forma voluntaria. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta aquí que este ejercicio de repente puede ser completo, o sea, un activo puro, o de repente el paciente llega hasta aquí nomás como lo vemos. Por lo tanto, la licenciada lo va a ayudar a completar el movimiento. Entonces será un activo asistido, ¿ok? Porque él puede moverlo hasta aquí nada más y luego nosotros lo vamos a ayudar a lograr el movimiento en su totalidad, el rango articular en su totalidad, ¿ok? Aquí tenemos, vean ustedes, ¿no? Ejercicios activos asistidos, ¿no? Acá la licenciada le está ayudando a estirar de repente el bracito en su totalidad, el rango articular del codo, ¿no? Vean aquí ustedes, y aquí tenemos un activo, ¿no? Puro, utilizando de repente este peso, que es una fuerza, y aquí vemos que este es un activo resistido, donde ya el paciente logró hacer el movimiento voluntariamente, pero está utilizando esta fuerza para potenciar el movimiento, o sea, para mejorar la fuerza muscular, de repente el trofismo de la musculatura que está involucrada. Aquí tenemos un pasivo, ¿no? El paciente está siendo movilizado, ¿no? Aquí tenemos también un activo puro, ¿no? Vean ustedes, entonces, recordar que tenemos este tipo de movimiento, ¿no? Básicamente, y en función a esos, lo que vamos a elaborar nuestros programas de rehabilitación. Aquí tenemos la tracción, habíamos hablado en un inicio, la tracción es una fuerza que se ejerce sobre la columna. Nosotros trabajamos sobre la columna cervical o la columna dorsolumbar, ¿no? Esta es una tracción cervical que consiste en jalar o distraer los espacios intervertebrales de la columna, ¿no? Liberando de repente así las raíces que puedan estar siendo comprimidas o pinzadas. Lo otro también es de repente al estirar esta columna, de repente tratamos de que la curvatura de repente se mejore, ¿no? Porque ustedes saben, en los clase de defectos posturales vieron que podía haber un incremento de las curvaturas fisiológicas de la columna, ¿no? Y que se podía condicionar algunos defectos a consecuencia de ellos, ¿no? Defectos posturales. Aquí tenemos una tracción pélvica o dorsolumbar, vean ustedes, tiene un arnés o un sujetador aquí a nivel pélvico y la fuerza se tracciona hacia los pies, ¿no? Esta es la postura, es una camilla de tracción. Generalmente la teoría dice que se inicia con un 10% del peso corporal, ¿no? La fuerza que se le va a poner, pero sea en la región cervical o lumbar, particularmente yo empiezo con menos del 10%, o sea, la mitad, 5%, y se le va incrementando en forma progresiva, porque imagínense ustedes, debe ser una sensación muy incómoda sentir que te están jalando el cuello o que te están jalando la parte de la cintura, ¿no? Como que te sentirás medio Tupac Amaru, ¿no? Que te quieren descuartizar. Entonces, se utiliza, ¿no? En forma progresiva, se va incrementando la carga y va siendo en forma progresiva, o sea, en forma alterna, ¿no? Se jala, se suelta un poco, se jala, se suelta un poco, ¿no? O sea, intermitente. Vean ustedes aquí, ¿no? La misma paciente está aquí en una camilla ejerciendo tracción cervical en decúbito y en la imagen anterior vimos en posición sedente y aquí vemos una tracción pélvica, ¿ok? Llegamos a las ondas de choque. Las ondas de choque son ondas acústicas de alta frecuencia y energía, ¿no? De mayor frecuencia y densidad que el ultrasonido, ¿no? Es un equipo parecido al ultrasonido, parecido, no es igual, ¿no? Miren, estos son los equipos, ¿no? En la actualidad son equipos que se están utilizando para patologías muy específicas, ¿no? Muy específicas. Los tratamientos son caros, generalmente no existen los equipos mucho en los hospitales, ¿por qué? Porque son costosos. Generalmente lo puedes encontrar en una clínica privada y la indicación de repente puede ser considerada después de haber agotado los programas con casi todos los que hemos mencionado, que de hecho son programas
Son agentes muy buenos que escogidos o elegidos en forma adecuada pueden darte los mismos efectos de repente que una onda de choque, que es un tratamiento mucho más caro, ¿no? Pero ya cuando has agotado todo y no funciona, llamemos así, entonces puede ser una alternativa que le ofrezcas al paciente, ¿no? Por eso es que generalmente se emplea en casos específicos, ¿no? A ver, las ondas de choque aquí tienen su mecanismo de acción, ¿no? Se basa básicamente en crear micro rupturas capilares, ¿no? Esto va a incrementar el flujo de sangre y va a mantener los procesos de reparación de tejido dañado, ¿no? Como les digo, se utiliza generalmente en problemas de partes blandas, como pueden ser de tendones, de músculos, todo lo que sea partes blandas, ¿no? Son indicaciones bastante específicas, ¿no? Problemas de hombro crónicos, este, epicondilitis, ¿no? Presencia de espolón calcáneo, ¿no? Tendinitis aquilianas, ¿no? Pero como le digo, particularmente yo en mi experiencia, puede ser una opción después de haber agotado, ¿no? Los agentes físicos que hemos descrito previamente, ¿no? Habiéndolos escogido, elegido y combinado adecuadamente, ¿no? Algunas contraindicaciones también importantes considerarlas, que son bastante parecidas a las anteriores, ¿no? Bueno, esto es algo que quería compartir y recuerden ustedes que un agente físico es todo estímulo externo que aplicado sobre un cuerpo, una superficie, va a producir una respuesta. Por lo tanto, en la actualidad también, eh, rehabilitación y de la terapia física básicamente también se han incrementado de repente algunas otras opciones, como puede ser la parte neurosensorial, ¿no? La música, los sonidos, en este caso representados por la música, a través de la música, los colores, los olores, pueden ser una opción neurosensorial, ¿no? Que va a producir también una respuesta, ¿no? Hay estudios muy bonitos que hablan, por ejemplo, de la estimulación con música o con sonidos específicos en pacientes que han tenido daños neurológicos, ¿no? Y eso también de repente puede ser también una opción, ¿no? De repente también en pacientes los cuales también combinemos de repente una compresa caliente, de repente una corriente analgésica, ¿no? En un ambiente donde de repente utilicemos pues aromas, aromatoterapia, ¿no? Relajante, también puede incrementar de repente la respuesta beneficiosa para el cuadro del paciente, ¿no? Entonces también considerar que esto se ha englobado dentro de lo que es de repente medicina alternativa, ¿no? Medicina alternativa que se puede ofrecer también al paciente en muchos casos. Bien, señores, esto es lo que yo quería compartir el día de hoy. Creo que estamos dentro del tiempo que se había considerado para dictar la clase. Espero que haya sido clara, que les sirva para enriquecer sus conocimientos como médicos generales. La idea no es de que ustedes de repente terminen el curso pudiendo elaborar un programa de rehabilitación. No, 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 porque eso es de la especialidad, del especialista propiamente. La idea es de que ustedes como médicos generales se lleven la idea clara de qué le puede ofrecer esta especialidad y con qué herramientas cuenta esta especialidad para ayudar a sus pacientes en las diferentes especialidades en las cuales ustedes se van a desarrollar. Espero haber sido clara y seguramente algunas cositas se irán aclarando en su clase de práctica del día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, damos concluida por la clase y nos remitimos a nuestro hospital para poder desarrollar la práctica propiamente. Bien. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.